En general me gusta bastante afilar. Es un hobby o una afición que disfruto bastante. Me gusta pasar tiempo ahí delante de la piedra con un cuchillo, dedicándole el tiempo necesario y, digamos, en mi espacio, con piedras grandes, de pie, todo esto. Sin embargo, en la vida real, para navajas que yo uso en mi día a día, cuando van perdiendo el filo o el filo, digamos, se enrolla o se mellan un poco, me gusta corregir eso y tampoco me gusta, digamos, sacar las piedras grandes para una faena pequeña, para una navaja que suelo usar a menudo. Así que hasta el momento estaba usando estas piedras Nagura, así como si fuese un asentador. Y de esta forma, sentado en el sofá, sentado en la silla, cualquier historia, le vas devolviendo el filo, se lo vas arreglando y todo esto. La otra alternativa, por supuesto, es el tema de los asentadores, de diferente poder abrasivo, pues más de lo mismo. Vas echando el rato ahí en el sofá o lo que sea y le vas restableciendo el filo. Sin embargo, estas piedras son de grano bastante fino y para arreglar algunas cosas, digamos que para arreglar alguna mella o eso, el filo enrollado o cosas así, cuesta mucho tiempo y muchas veces tampoco consigues arreglarlo del todo. Así que para esa clase de tareas compré esta piedra, la Folkniven CC4. Aquí la tenemos. Ambas caras son cerámica, esta es la cara gruesa de grano grueso y esta es la cara fina de grano fino. Podréis comprobar que tiene un poco de uso, la estuve usando un poco con eso, con navajas que uso yo en mi día a día. Y la verdad es que es una pequeña piedra que he disfrutado más de lo que me esperaba. Así que vamos a verla en acción. La usaré para afilar esta Victorinox. Vamos a ver el filo inicial de la Victorinox. A ver. Vale, no corta. Si acaso un poco quiere cortar. Y veamos la otra hoja, la hoja pequeña también. Vamos a ver. Vale, parece que tampoco. Vale, ahí sí que quiere cortar la pequeña. Pero en fin, podría cortar mejor. Así que vamos a afilar esta navaja rápidamente usando esta piedra. Supuestamente el agua no es necesaria, pero a ver, sí que va bien tenerla. Sí, como siempre humedecemos un poco la piedra. Vamos a ver. Esto lo haré tal que así. Y poco más, hay muchas técnicas. A mí me gusta así. Vamos a ver si enfoca ahora. Simplemente así, a ojo. Como son navajas que uso en mi día a día, no me preocupa mucho rayar la hoja, ni que la geometría esté bien, ni nada de esto. Me preocupa que corte y ya está. Lo otro que me preocupa, por supuesto, es, yo qué sé, no hacerme daño con los dedos, ¿no? Sujetando la piedra de esta forma no es lo más seguro, vamos, pero... Vale, creo que ya está. Vamos con la cara fina. Vamos a darle rápido. Esto lo estoy haciendo rápido y chapuza, no estoy mirando la rebaba, no estoy haciendo mucha cosa. Esto es tal y como lo haría yo en mi casa, en el sofá, vamos. Mantengo el mismo ángulo y ya está, no me preocupan los microbiseles, no me preocupa mucha historia. Digamos que al día siguiente lo haré otra vez. Así que, vale. Vamos a ver cómo corta ahora. Mejor que antes. Hay algún punto que no. Sin embargo, para esos puntos en los que no corta, simplemente, vamos a ver, paso al asentador.
Espero que así se pueda ver más o menos, que me enfoca un poco mal. También es verdad que este caso concreto puede ser un poco tramposo, porque las Victorinox son fáciles de afilar o muy fáciles de afilar. Vale. Ahora al otro asentador, un par de pasadas. Intento mantener siempre el mismo ángulo y poco más. Vale, vamos a ver ahora. Sí, impecable. Bueno, hay alguna zona que podría cortar un poco mejor, pero definitivamente hay bastante diferencia respecto de antes. El punto, digamos, que es la rapidez. Vamos a ver. Una mejoría sustancial en muy poco tiempo. Vamos a hacer lo mismo con la hoja pequeña. Esta sí que quiere cortar un poco más. Y por eso mismo vamos a ver. Simplemente así. También se puede hacer esto, claro, para un lado, para el otro, trazos más cortos, más largos. Yo en general los hago así cortos. Voy frotando la hoja y ya está. Lo dicho, no me preocupa hacerlo bien o hacerlo perfecto. No, no es el propósito. El propósito es la rapidez. Lo mismo, a ojo, diría que ya está. Vamos con la cara de cerámica a grano fino. Más de lo mismo. Frotar, frotar, frotar. Vale. Ahora rápido al asentador. Vale. Ya debería ser suficiente. Vamos al otro asentador. Las pasadas se pueden dar así también. Cierto sentido mejor. Perdón. Y vamos a ver ahora cómo corta. ¿Lo veis? Sigue sin ser perfecto, pero ya corta mejor que antes. Ya es un filo usable. A ver otra vez. Vale. Y vamos a la hoja grande por último. Veis, bastante bien. Bastante bien. O al menos mejor que antes. También, en caso de no tener asentador, la propia marca, la propia piedra viene con la funda de cuero a la que le han cosido la parte trasera del revés. Han puesto la parte equivalente a la necesaria del asentador para que se le pueda poner pasta de pulir y asentar la navaja en la propia funda. Una solución muy curiosa e ingeniosa. La primera vez que vi esta funda así que me había esto pensé que la habían cosido mal por error, pero no, el propósito es el de ponerle pasta de pulir o directamente asentar la hoja en la funda.
Obviamente también esta piedra no está diseñada para usarse en el sofá, sino que está diseñada para usarse fuera de casa, digamos de acampada, bushcraft, esta clase de escenarios. Y verdaderamente creo que es una muy buena opción para esa clase de escenarios. Es lo suficientemente ligera y portátil como para poder usarla de esta forma para afilar un hacha o cualquier otra herramienta en la que sea más cómodo, digamos, mover la piedra en vez de la herramienta. Y por otra parte, para toda una serie de cuchillos y tal, al tener la parte de cerámica gruesa y la parte de cerámica fina, es muy fácil quitar material, quitar metal y luego asentarlo, quitarle la rebaba, dejarlo fino, junto con el añadido de el tema del cuero o del asentador. Pues bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios a ver qué os parece esta piedra, dejadme en los comentarios si la tenéis y vuestras impresiones acerca de la misma. Y lo de siempre, si os ha gustado os invito a darle al botón de me gusta y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.